Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto, miren hermanos, es el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús lo había prometido, viene el día de Pentecostés, ahora el Espíritu Santo llega o viene, desciende, se le da a los discípulos y se cumple. Ahora, ocurren dos cosas: hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué significan esas dos cosas? ¿Qué significa hablar en lenguas y profetizar? Primero, hablar en lenguas. Para entender, miren hermanos, a lo que se refiere, es importante ir al idioma original en el que se escribió la Biblia. El Nuevo Testamento en particular se escribe en griego. La palabra que se tradujo lengua es la palabra griega glosa, así como está allí escrito, glosa. Significa lengua. ¿Qué significa? Pero está hablando también, implica lenguaje o idioma. Es como cuando alguien dice es bilingüe, ¿verdad? Habla dos lenguas. En este caso, Reina Valera utiliza la palabra lengua. Pero si la traducción es idioma o lenguaje, entonces, si en lugar de usar la palabra lengua se usara idiomas, el texto de Hechos capítulo 2, versículo 4, sería más comprensible. Quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Diría: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. De hecho, traducción lenguaje actual, que es la que tenemos ahorita en pantalla, dice: y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Eso está más claro, mis hermanos. Ahora dése cuenta cómo descubrir el idioma original abre nuestra comprensión de los textos. Por eso la interpretación de la Biblia requiere a veces de por lo menos tener conocimientos básicos de los idiomas en los cuales fueron escritos o de la cultura en las que fueron escritas. La otra cosa que podemos o debemos saber para interpretar la Biblia y para comprender, aumentar nuestra comprensión de los textos, es su contexto. ¿Cuál es el contexto de Hechos capítulo 2? Analicemos, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia o en su propio idioma. 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma, en la que hemos nacido, lengua madre? Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Vean la diversidad de idiomas o lenguas que había allí, y cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo viene, comienzan a hablar en lenguas, comienzan a hablar en idiomas. Esto es para propagar el evangelio, que era la comisión que Jesús les había encargado. Es como si Comalapa estuviera lleno de personas de diferentes lugares. Vienen que resulta que hay ayúdenme con las etnias, perdón, Tzotzil, Tzeltal, Mochós, Tojolabal, no sé, y una gran diversidad, y de repente, ¿verdad?
comenzar a cada uno de ustedes y sin saber el idioma, comenzar a hablar y a predicar en Celtal, en Tzotzil, en Tojolabal, y la gente que estaba ahí dice, ¿cómo es que estos saben nuestro idioma? 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿A qué refiere entonces cuando dice en Hechos capítulo 2 el don de lenguas? ¿De qué está hablando? Está hablando de idiomas. ¿Con qué propósito Dios dio el don de lenguas? Para que las personas escucharan las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? El Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación. Señor, ya estoy entendiendo.